Y tiempos con los diferentes materiales que puede usted llegar a utilizar. Esto es para la plancha de taza, para la plancha de gorra y para, en este caso, la plancha plana. ¿Ok? Ok. Bueno, esta es la lista, perdón, de la taza. Ahí te indica, digamos, como los materiales: cerámica, cristal o el aluminio, los termos, y en la parte trasera lo que es control del equipo. Para que te sirve cada botoncito, básicamente. Ok. ¿Okay? Aquí tenemos igual lista de temperaturas para la plancha de gorra, con los mismos materiales que puedes utilizar, con la temperatura y el tiempo. Y de este lado tenemos la de la plancha plana. ¿Okay? Vamos a sacar ahorita primero la de taza. Cable de corriente. La plancha es de corriente normal, 110-120, la que normalmente todos tenemos en casa. ¿Okay? En este caso es recomendable siempre conectar la plancha directamente al contacto. No conectar extensiones, de multicontactos, nada de eso, porque puede llegar a dañar el equipo. ¿Un regulador? Para un regulador sí lo puedes hacer, o incluso hasta un supresor de picos. Aquí tenemos la plancha de taza. Bueno, les voy a mostrar los aditamentos que trae. Es la cónica grande, esta de aquí, la cónica chica, tenemos la cilíndrica delgada, tenemos la cilíndrica gruesa, tenemos la larga para cilindro, esta de aquí, una pequeña para tequilero y una pequeña de taza expresa de 1.5 onzas o 3.5 onzas. ¿Vale? Todos estos son los aditamentos que van a ir en este equipo. Tienes que ver qué es, pues qué estampado, qué material es el que vas a hacer para ver qué resistencia es la que vas a colocar. ¿Ok? No todas son iguales, obviamente, y por consecuencia son diferentes los modelos, ¿no? Para poder retirar la resistencia, lo primero que tenemos que hacer, vamos a retirar de aquí, es como unas abrazaderitas que tiene el cable. Ok. Posteriormente vamos a dar vuelta a esta como tuerquita de aquí. ¿Ok? Y de aquí mismo de la tuerquita, no del cable ni de acá, de aquí de la tuerquita, Jalas. jalamos. Para no desprender esta parte de aquí. Exactamente. Ya que desprendemos, ahora vamos a retirar la resistencia. Así cerrada la plancha, vamos a aflojar estos de aquí, son unos tornillitos que tenemos. Posteriormente vamos a abrir con mucho cuidado. Y una vez que abrimos, sostenemos de este lado y levantamos un poco lo que es la resistencia. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Y aquí se levantó, entonces ya se presiona esta parte de aquí. Ok. ¿Vale? Si se llega a golpear la parte aluminio, ¿qué pasa? O sea, vamos a suponer que tú lo vas sacando, se te atora con algo, pum, te cayó. Bueno, en este caso, así como caídas o algo así, sí es como que raro que se llegue a golpear o a dañar el equipo, bueno, la lámina.
Pero si la lámina sufre un golpe, digamos, así yo la tengo y no sé, a lo mejor se te cae como dices, o por andar a las prisas, o incluso la sacas y te quemas y pues obvio la tiras. Si la lámina llegara a sufrir algún daño, ese daño que repercutiría en lo que es la resistencia. El área de impresión. Exactamente. Si se pega aquí, se hace una bolita, entonces aquí te va a dar esa bolita. Cuando una resistencia no es pareja, por así decirlo, no pisa bien Parejo. la taza. Tiene ese grumito, entonces ¿qué hace? Que ese grumito te lo va a estar estampando mal siempre. Ok. Entonces sí es como que recomendable hacerlo con... ¿Y hay refacciones de la lámina? Sí, no la vendo, pero sí las hay. Ok. Yo te vendo la pura resistencia porque a menudo es la que se suele llegar a... Pues sí, se desgasta más que nada, es como un consumible, entonces esta se desgasta y yo te vendo la resistencia, pero la lámina no. Sí las hay. Para colocarla pues es casi lo mismo que esa. Primero vamos a colocarla. Primero de un lado, posteriormente del otro. Obvio se recomienda que se haga frío para evitar daño. Vamos a cerrar. Al momento de cerrar, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ayudar a nuestra resistencia a quedar derecha. ¿Ok? Vamos a presionar aquí, apretamos, lo mismo de este lado, ok, y ahora vamos a conectar. Tiene una forma de conexión nada más. Esta ranurita siempre va a ir abajo hacia el cerebro, ok, entonces vamos a acomodarla hacia abajo. La vamos a meter y le vamos a dar la tuerquita. Esta tuerquita tiene dos funciones. Una es un tipo aterrizado de voltaje para que la energía no salga del cerebro, que se quede aquí dentro. ¿Okay? Y la otra es pues, para que no se vaya a zafar. Muchas veces la estamos usando y no sé, empieza a llover o algo así, y toda esta parte de aquí de metal que tú toques, toda te va a dar toques. Entonces no es recomendable utilizarla en lluvia por eso, y la otra pues si por los rayos obviamente pues, pueden haber descargas y afectar el equipo. ¿Okay? No quiere decir que porque tenga este de aquí la vamos a poder usar sin ningún problema. Digo eso porque mucha gente lo que hace. Hay que tener cuidado con la lámina también porque viene muy filosa. Todas las resistencias tenemos que hacer esto, embonar primero de un lado, posteriormente embonamos del otro. ¿Okay? Esto se recomienda, la forma de hacerlo más fácil es caliente la resistencia, porque caliente la resistencia se va a aguangar un poco, pero obviamente no ¿cómo te podría decir? Pues no puedes soportar el calor para ajustarla. Entonces pues sí, Entonces solamente que uses los guantes de temperatura, ¿no? Sí. Ahora vamos a checar la presión. Metemos, cerramos. Siempre desconectado. Ahora O puede ser apagado, conectada. o conectado pero apagado. Apagada. Es que cuando calienta obviamente ya es diferente. Porque la presión debe ser alta o media. Media. Si quieres, ábrela y ciérrala para que vean más bonito. Sí, lo que te voy a decir, ¿cómo sabemos qué tipo de presión tiene? En caso de que le haga falta presión o le sobre, ¿de dónde se ajusta? De aquí. En dado caso, oye, se tiene que poner así para poder ajustarle aquí la presión. Ahí estás apretando. Ajá. Ok. Vale. Chécale para que ¿Ahí va. cómo lo sentiste? Más o menos. Sí, ahí lo sentí bien. Pues sí, no es como... O sea, más o menos a esa fuerza debes de... Que no cueste tanto. Que no trabajo. cueste tanto. Y es que aquí lamentablemente pues no hay como una lista que te diga, ahí son 2 vueltas para tal taza, o son 10 vueltas para tal taza. Aquí sí es de
pues de jugártela. No se está cerrado. Y así. Ok. ¿Ahora tienes una pintura? Ujú. Se ve con esto. Sí. El conector debe quedar del lado del cerebro. Ujú. Igual alimento. ¿Ya quedó? Sí. Ujú. Ahora vamos a sacar la taza y empezar con las configuraciones, ¿vale? Te explico las configuraciones y tú las vas haciendo. Vamos a encender del lado derecho. Les voy a dar un conteo de bienvenida que es de 4 a 0. Hay que esperar a que finalice, ¿ok? Encímala. Una vez que finaliza nos da la pantalla ya lo que es la temperatura. Aquí tenemos que configurar. La configuración va a ser pues dependiendo del material, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Tú qué modo de medición usas? ¿Centígrados o Fahrenheit? Centígrados. Entonces si te das cuenta del lado izquierdo aparece una C en color rojo o encendida por así decirlo, indicando que estamos usando centígrados, ¿ok? Ujú. Esa función se puede Esta de mover aquí. de centígrados a Fahrenheit con el primer botón del lado izquierdo, ¿ok? Ok, ok. Como aquí tú vas a usar centígrados, no hay que moverlo. Ahora hay que configurar para lo que es nuestra taza de cerámica. Presionamos el botón que dice Mod. Aquí se enciende, si te das cuenta, el foquito de set, indicando lo que es la temperatura La inicial. temperatura, ajá. Ahí vas a presionar, bueno, vas a subirlo, por así decirlo, a 180. Está en 190, lo bajo a Hay que 100. bajarlo entonces a 180, exactamente. ¿Se puede dar botones largos para llegar a 180? O... Sí, se puede dejar presionado, tarda un poco al inicio y ya después ya baja más rápido. No, ya. Volvemos a presionar el botón de Mod y ahora se enciende Setting Time. Ese es el final o el tiempo, la temperatura final va a 190. Igual hay que bajarla. Ahí está. Nos damos otra vez Mod. Setting Time es tu tiempo, 50 segundos. Ok. Volvemos a presionar Mod. Ok. Si se da cuenta, los foquitos del lado derecho se apagan. Esto indicando que la temperatura, o en este caso la configuración, ya se guardó. Desaguardo. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que llegue a la temperatura y poder empezar el estampado. Mientras llega la temperatura, nos va a enseñar a preparar la taza. La impresión la debemos de tener ya previamente con nuestro equipo, ¿ok? El formato se recomienda SMYK y el tamaño es un recomendado de 8×18 en la taza estándar. De ahí vamos a pedir lo que es el material y retirar de 1 a 2 centímetros dependiendo la forma del material, ¿ok? Quiere decir que si tienes un cilindro que te mide 20 centímetros de largo, tu estampado lo vamos a realizar a 18, ¿ok? Y esto porque no todos los cilindros vienen rectos al 100%, siempre al inicio y al final tienen una pequeña como curva de lo que es la forma de cilindro. Obviamente esas curvas, como ya no es recta, la resistencia ya no la agarra, ¿ok? Y en todos vas a tener que hacer lo mismo, o por lo regular recomiendo que se haga lo mismo, medir y retirar de 1 a 2 centímetros. Si es taza puede ser hasta 1 centímetro. Si es termo, cilindro, tarro, cualquier material de peltre o aluminio básicamente, 2 centímetros. 2 centímetros. Aquí ya tenemos la impresión, vamos a colocar un poco de cinta térmica en cada esquina. Posteriormente vamos a colocarla en nuestra taza. La impresión se realiza en un modo espejo. No, espejo. Ok, colocamos a la taza y la vamos a centrar, tanto de la parte trasera como de la parte delantera, que tengan pues, de preferencia el mismo espacio de impresión. Colocamos la cinta o pegamos. Ok. Aquí ya está pegada. Acá, una vez que llega a los 180, nos va a empezar a hacer una alarma o un pitido, indicando que ya llegó. Entonces ahora hay que meter la taza y cerrar la plancha. Al meter la taza no tiene forma ni lado, se la puedes meter así, la puedes meter así, de aquí para allá o de aquí para allá, ¿ok? Lo que sí tenemos que hacer es que el asa debe quedar 100% derecha y centrada. Perfecto. Entonces la vamos a colocar, vamos a cerrar y presionamos el último botón que parece stop. Ese botón va a iniciar y finalizar el proceso de estampado. No nos hace como tal luego el conteo,
debido al tipo de material y configuración de plancha. ¿Qué quiere decir eso? Metimos una taza de cerámica, era un material frío, una resistencia caliente. El choque de temperaturas, por lógica, va a disminuir un poco la temperatura. Aquí la plancha te puede llegar a disminuir 20, 30 o hasta 40 grados lo que es la temperatura. Ok. En resumidas cuentas, lo que la plancha hace con la taza es precalentarla, posteriormente calentarla para poder hacer el estampado, debido a que la sublimación es transferencia de tinta mediante el calor. Quiere decir que los dos materiales deben de estar calientes para poder transferirla. La comparación del vinilo o del transfer, que son transferencia de calor, es muy diferente. Aquí en este caso el vinilo, el transfer, todo, la serigrafía, todo eso, básicamente es solo aplicarle calor al material. Y la sublimación es calentar el material. Entonces lo primero que hace es disminuir la temperatura. Llega a un rango donde ya obviamente ya están como que a la misma temperatura, tasa y resistencia, y después la empiezan a subir. Empieza a subir. Esta debe subir hasta los 190, y una vez que llega a los 190, entonces ya te corre tus 50 segundos, finaliza y tu taza está estampada. En teoría son 3 minutos 10, lo que la taza está dentro de la plancha, desde que la metemos hasta que sale. Hasta que sale. Lo mismo se va a realizar en este caso con todas las resistencias. Lo único que va a cambiar va a ser la configuración por el tipo de material, obviamente, ya sea cerámica, que usemos cristal, que usemos el acero. Ahí vienen las configuraciones. Porque, por ejemplo, en la presión del cilindro grande, no varía, va a tener el mismo cierre. Va a tener el mismo cierre siempre y cuando el material sea el adecuado. Mucha gente lo que trata de hacer, es hacer estampados como este. En esa no se puede. Ok, este es el cilindro adecuado para esa resistencia. Es más delgado. Deja tú lo delgado, si te das cuenta tiene una ligera curva, o sea, no es tan pronunciada. Si lo levanto sí se pronuncia más, no es tan pronunciada, pero tiene una ligera curva. Esto que va a hacer que tu plancha básicamente aplique nada más presión a lo recto. Entonces tú metes esta, te estampa desde arriba hasta abajo sin ningún problema. Se puede hacer estampados largos, por así decirlo. Tú metes esta y nada más te va a dar como por aquí, porque es lo que es más recto. Entonces, si tu termo es recto, lo haces sin ningún problema. Presionamos este para parar y levantamos. Entonces, y como la presión la vamos a centrar o ajustar siempre en medio, en el centro, entonces va a ser la misma del lado izquierdo, del lado derecho. Y en el centro va a ser la misma presión. Va a ser la misma presión. Okay. ¿Vale? Por lo regular, toda la taza de cerámica cuando finaliza como que el proceso de estampado se tiene que meter en agua. Esto es para sellar el proceso de la tinta, no para enfriarla, sino para sellarla. ¿Okay? En agua a temperatura ambiente. Ajá, sí, así como salga de tu llave, así vas a preparar una cubetita y las vas a ir, ya sea que las metas y las saques, las dejes dentro, no pasa nada. ¿Okay? Lo que hace nada más es sellar la tinta. Como todavía la taza sigue caliente, sigue como que transfiriendo la tinta. Entonces, como ya no tiene... Con algo filoso lo puedes botar. Exactamente, como ya no tiene alguna protección, si esto yo ahorita lo apuesto y lo rayo y lo tapo, entonces la tinta ya se viene toda. Y cuando tú la metes al agua, los átomos de la tinta se van a sellar. Obvio la taza va a seguir caliente, pero la tinta va a estar ya sellada y ya la vas a poder tocar y Manipularlo. Es opcional. Mucha gente la mete, mucha gente no la mete. En lo particular no pasa nada si no la metes en agua, siempre y cuando como que la tengamos en un lugar ventilado. ¿Okay? Obvio que si estás en un cuarto y estás encerrado, la taza te va a tardar 20 minutos en enfriar, sí se va a la tinta a chorrear, por así decirlo, porque tarda demasiado. Se puede chorrear. Sí. Okay. Y si la vas a estar metiendo en agua, hay que tomar en cuenta que cada 50, 60 más o menos estampados se va a calentar el agua. O sea, hay que tirarla y volver a poner nueva. Bueno, separarla obviamente
Para no tirarla, esperar que se enfríe esta y mientras usamos otra. Ok, ok. ¿Ok? ¿Dudas? La cónica. En este se pueden estampar cilindros de plástico, como los que dan luego los en eventos deportivos. Ajá. No es recomendable. Ahorita hay muchas maneras de sublimar plástico, de sublimar en negro, de sublimar diferentes materiales. Pero en teoría el plástico es muy complicado que te soporte estas temperaturas. Ujú. Entonces, en lo particular, no te lo recomiendo. Se puede hacer obviamente ajustando temperatura, tiempo, poniéndole polímero al plástico, utilizando una hoja especial, o sea, haciendo varios procesos, pero siempre hay que hacer pruebas, corremos el riesgo de las pruebas. Ujú. Si la prueba no queda bien, puede llegar a dañar la resistencia. Ah, Si queda bien, pues ya la hiciste, ya tienes un nuevo producto que ofrecer, pero si es como un albur básicamente, jugártela si queda bien o si queda mal. Ok, ok. ok, ¿Vale? ¿Dudas? creo que no. No. Vamos a apagarla. Me preguntabas de la cónica. En todos los materiales o en todas las resistencias, la resistencia viene a la forma. Es por eso que tiene las diferentes resistencias. Lo único que se tiene que modificar en las cónicas es el diseño. Ujú. La tasa viene cónica, la resistencia viene cónica, la presión te la va a dar cónica, por así decirlo. Entonces, en tu diseño no vamos a hacer una impresión recta. Tenemos que hacer una impresión en forma de arco. Ujú. ¿Ok? Y bueno, aquí depende nada más si vas a hacer la grande o la chica, pues el tamaño que le vas a dar a la impresión. Ok, ese formato lo tengo que yo elaborar en la En tu computadora. programa de diseño, exactamente. Ok. ¿Sí? ¿Duditas? Creo que no. Bueno, vamos a suponer que le llega una descarga a la máquina. Si está en uso y la descarga es menor, tenemos un cortacorriente de este lado. Este cortacorriente lo único que va a hacer es que te vas a botar. Aquí como un El botoncito. botoncito rojo. Ok. Exacto. Entonces se bota y lo que tenemos que hacer va a ser encender el equipo y dejarlo presionado. ¿Ok? Digamos, lo dejas presionado y enciendes el equipo. ¿Ok? Ya enciende el equipo y funciona bien. Si le llegas corrientes fuertes suele llegar a afectar a lo que es el cerebro. ¿Ok? A menudo, para proteger la resistencia del cerebro, recibe la descarga en una parte en especial que es un regulador de temperatura y de voltaje. ¿Ok? Este regulador a menudo es el que se sobrecarga o se calienta o le llegan las descargas ahí, entonces ese es el que por lo regular se cambia. Ok, ok. La reparación de ese o el cambio de ese, ¿en cuánto más o menos está? Todo depende de qué tan fuerte sea la descarga, no todas las descargas son iguales, ¿ok? Entonces la descarga más fuerte que nos han traído y eso porque ya estaba todo quemado, chicharrado y fueron aproximadamente 2600 más o menos. Porque pues obviamente como se quemó esa parte, pues obviamente se quema, se funde hacia lo que es la otra pieza, pues se tuvo que cambiar como que completo. Completo. Pero de ahí pues se estima en unos 1200, 1700 más o menos, siempre y cuando pues no tengas así pues una descarga fuerte, esa vez porque el compañero la conectó a una corriente de 220, entonces ya cuando la trajo pues ya estaba toda. Fundida. Sí, sí, sí. Entonces sí, no es como tal que ahí la conectas y ya se echó a perder o algo así. Esta es la de gorra. Las planchas pequeñas a menudo vienen con los cables independientes por el tiempo de uso, ¿ok? Es normalmente 6 horas de uso para cada plancha, ¿ok? Si tú excedes ese tiempo de uso, el cable empieza a sobrecalentarse ya. Y cuando se empieza a sobrecalentar, a menudo se quema, ya sea de la parte delantera, de la parte trasera, de la que va al cerebro, de la que va al contacto, ¿ok? Entonces, este tipo de planchas que son pequeñas, que sí suelen llegar a sobrecalentarse si excedes el tiempo de uso, vienen por separado para que los puedas adquirir, ¿ok? Las planchas que son de un uso más continuo, más resistente, ya la traen integrada. Y ya no tienes como que ese problemita. La corriente es completamente la misma, 110, 120. Lo que sí es, veo que llevas dos equipos. No es recomendable que en un mismo contacto conectemos dos. Al menos que los contactos sean de alta resistencia y que sean los famosos contactos con forro de porcelana, que son como los que aguantan más. Solo si son de esos, sí.
Si no, es recomendable conectar uno o conectar otro. Ok. Por ejemplo, si en este caso yo tengo mi mesa de trabajo, ¿no? Y voy a tener las dos máquinas en la mesa de trabajo. Sí. Pero yo compro un regulador de voltaje. ¿Puedo conectar las dos máquinas al regulador? ¿Dos? Teniendo una... Estas dos sí. Con esta ya no. Con esa ya no. Mm. Esa ya le tengo que buscar una conexión independiente. O sea, puedes tener estas dos aquí con un regulador y de este lado esta con un contacto. Con un contacto. ¿Vale? Aparte. Ujú. Porque esa es la que te digo que es como es de uso más rudo, jala más energía. Ujú. Estas te jalan 1700 más o menos. Esa sí te llega a jalar hasta los 1800. Entonces sí es bastante. Bastante, ok. Encendemos del lado de aquí del frentito. Y la forma de configurar de estas dos planchas en particular, como ya es de un solo material, solo es una temperatura y un tiempo. ¿Ok? Para configurar presionamos set. ¿Este no trae cortacorriente? Sí, en la parte trasera. Ah, ok. Encendemos, aquí está, mira. ¿Vale? Presionamos set. Aparece SP, esa es la temperatura. ¿Sí? Bajamos, subimos. Ujú. Ahora 190, presiona set. Se enciende ahora ST, y este es tu tiempo, 40 segundos. Le das otro de set. Y ya quedó guardado. No te hace como... Ahora lo rojo es la temperatura a la que está. Y lo Bien. verde es el tiempo. El tiempo. ¿Ok? Cuando tú bajas, cuenta con un sensor que te empieza el retroceso. El retroceso del tiempo. Oh, ya. Exactamente. Pues la ventaja de que sean manuales las planchas es que puedes subir y puedes bajar cuando tú quieras. Esto pues por si te equivocases de configuración o metiste un material que no es o algo así, ahí te va. Sí, no, no te preocupes. Pensador de gorra. Ese es el pensador, ¿verdad? Exactamente. ¿Dudas? ¿Cómo se usa el pensador? Es normalmente para usar el tipo de gorras como las que traen ustedes. Vamos a subir primero y colocar nuestra gorra. ¿Ok? Esto porque estas gorras a menudo suelen dar estas como burbujitas. Entonces vas a bajar. Pero no hasta donde te dé. Tú vas a hacer la tensión. Tú vas a ir bajando hasta donde te esté tenso Vale. al 100% y ya esté plano. Y aquí pues, obviamente ya puedes bajar y estampar. Ok, ok. Funciona para cualquier tipo de gorra, pero Esta necesita son más un... diseñadas para estas. ¿Un teflón? Ujú. ¿Ok? Un teflón, para que no queme o amarillente o se manche la placa. Ok, el teflón como lo pones sobre entre la gorra y el... Para gorra, por lo regular lo venden adherible, que es como si pusieras una calcomanía. Le está fría la plancha, lo adhieres y ya queda ahí. Para la gorra, por lo regular lo venden así. Pero si compras el que es como hoja, pues sí lo pones. Se pone la gorra, la impresión y encima el teflón. Sí, cada vez que lo pongas y lo retires vas a estar quitando panel. Exactamente. ¿Vale? ¿Dudas? La presión ya la regulas con este. La presión ya la regulamos con eso, exactamente. Ujú. Ok. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, no. Vamos a sacar así la grande, que es la más robustita.
¿Me puedes echar una mano para cargarla y ponerla de ese lado? Ahí de ponerla de derecha. La más pesada de todo. ¿Está pesada? Sí, está machín. Sí. Hubiera calentado antes, dice. Sí, ahora hace frío. También trae el cortacorriente. Y aquí la ventaja de estas que son como las que jalan más corriente es que lo trae directo. Y bueno, quiere decir que lo trae antes del Del cerebro. Viene lo que la conexión del cable de corriente, cortacorriente y después toda la mano. Sí, y acá es diferente. Acá es diferente. Llega primero al cerebro y ya después el toma. Y ya después toma lo que es el mando, el cortacorriente, exacto. Entonces, pues es mejor. Se enciende del lado derecho. En la pantalla nos aparece la leyenda de O. Presionamos OK. Nos pide el modo de medición, igual es centígrados. Le damos OK. Se enciende el foquito de temp, es la temperatura. Vamos a bajar a 190, o bueno, lo que vayan a utilizar, obviamente. Le damos OK. Se enciende ahora el de time, este es tu tiempo, 40 segundos, que es lo que lleva por lo regular la sublimación. Le damos OK. Si te das cuenta, se apagan los dos foquitos del lado derecho. De la pantalla aparece una L y una O. Esto es de la leyenda low. Esto es básicamente es bajo. La plancha no nos va a marcar temperatura de 0 a 100 grados centígrados y 0 a 200 grados Fahrenheit. Hasta que rebase esa marca, entonces ya nos va a empezar a poner aquí 101, 102, 103 y conforme yo vaya subiendo hasta 190 o los 200, 210, 215 así. Ok. ¿Vale? ¿Dudas? No. Nada más para la ajustada de la presión. Nada más. Es de aquí. Y este tipo de plancha se recomienda que la presión se ajuste de preferencia un poco inclinada, igual que la de taza, así. De esta manera el peso se concentra un poco más hacia abajo y te permite manipular mejor. Cuando está arriba, obviamente el peso se concentra y es más un difícil. poquito más rígida. ¿Okay? Entonces, Sí. se recomienda así para que sea mejor. Cuando tu plancha no tiene presión, por así decirlo, Está bien. entonces ajustarlo aquí. ¿Qué haces? ¿No vas a hacer playeras ahorita o algún material en especial? Playeras. Sería más o menos esa. Aquí fue diferente a comparación de la taza. Aquí checamos la presión sin nada. Y ya cuando colocamos el material, entonces ya es cuando nos da la presión. La presión que es básicamente. Bájala. A ver si se puso muy dura. Un poquito. Por ejemplo, voy a sublimar esta. Le pongo igual mi teflón. Y le pongo la impresión en modo espejo. ¿Es recomendable meterle algo? Si es como esta, sí. Porque o sea, si la tela es igual a esta, que es peso medio, que es ligera, muy delgada, pues, sí, porque se puede transferir hacia abajo. Si usas peso completo o usas más sintetizada la tela, no se utiliza, pues. No se utiliza. ¿Esa qué material es? Es poliéster tacto algodón. Ajá. Pues sí. Tiene 70% de poliéster y el 30% de algodón. La hace un poco más suave, pero también más delgada. Sí, porque si no se tira ya muy gruesa. ¿Y como qué si fuera se, algodón. qué se pone entre Yo le recomiendo la playera? es como el teflón, pero es en hoja. Una hoja teflón. Una hoja teflón. Ujú. ¿Como un papel cera? Ándale. Nada más que el cera, pues obviamente con el calor va a reaccionar el tipo pegamento y luego queda pegado. Ok. Mejor ponle papel cebolla. Papel cebolla.
papel cebolla y su teflón. Ujú. Ninguna de las dos planchas viene con su teflón. Esta trae un teflón, pero solo para adherencia, para que no se le quede pegado nada. Si se te llega a pegar, no sé, un pedazo de vinil, pues un trapito y ya se le quita. Pero no, así como tal de estampado, no. ¿Ok? Ok. ¿Dudas? Como puedes ver, pues ya está. O sea, el teflón ya viene integrado. Ujú. ¿Ya se siente caliente? Se siente Sí, calientito. y eso quedó un poquito. Vamos a apagar. Ahora, las 3 planchas es recomendable que será la primera semana, cuando las usemos, dejemos reposar calientes, ¿ok? Digamos, la de gorra, vas a usar gorra, la pones a 190. Una vez que llegue a 190, déjalo otros 5 minutitos, 3 minutitos a 190 y ya empiezas el estampado. Esto por toda una semana. De esta manera las planchas, en este caso lo que es el cerebro y toda la parte eléctrica, te va a ir determinando que la temperatura rango siempre va a ser 190. Y esto lo que ocasiona es que que llegue más rápido a la temperatura y que la conserve más tiempo. Muchas planchas, digamos, llega a 190 y la empiezas a usar después de 3, 4 estampados, ya está en 180. Y esta es lo que hace es eso, que llegue a 190 y se mantenga siempre el rango de 190 y si acaso te suba te baje 3 grados. Ok, entonces lo recomendable es cuando la encendemos, Ujú. la programamos a 190 o a la A lo que temperatura vayas a usar. vamos a usar. Llegando a la temperatura, antes de empezar a imprimir, 5 Déjala minutos. reposar 5 minutitos, Así. sin ningún problema. Y ya después la uses, vas a ver la diferencia. Haz una prueba, cuando la enciendas, luego haces 3 estampados así de corridos y vas a ver cómo la plancha baja. Y baja, no baja poco, radicalmente. O sea, si está a 190, te puede bajar 180 o 170, así de golpe. Entonces lo recomendable pues sí sería reposar, porque son nuevas, más que nada. Es como cuando compras un carro, ¿no? Que no puede rebasar 5000 revoluciones. Obvio, porque es nuevo, apenas está calentando el motor y todo eso. Ya obviamente ya con el tiempo ya los puedes usar más y es lo mismo. Cuando son nuevas no tienen ese rango de fijamiento de temperatura. Ya con el tiempo, ya te digo, hasta en 10 minutos se va a calentar y te va a conservar la temperatura. Y las primeras veces vas a notar que hasta en 40 minutos calienta. Ok. Muy ¿Vale? bien. ¿Dudas? No. Todo bien. Yo nada más de la impresora. Sí, esta es lo que vamos, de hecho. Esta de este lado. Esta es la última. Es la última, pero no menos importante. Plantita, pues obviamente ya sabemos, es tinta de sublimación, base agua coreana, o en este caso es la que utilices. La impresora es recomendable que se llene o se utilice siempre el mismo tipo de tinta, ¿ok? Nosotros obviamente por promoción aquí de tienda te damos el centro de hojas, la tinta y todo. Si tú metes nuestras tintas, vas a tener que estar comprando siempre tinta de sublimación, base agua coreana. ¿Okay? Si tú llegas a meter otra tinta, se descompone la impresora, entonces sí es recomendable siempre la misma tinta. Ok. La tinta ya viene integrada. Ajá. Bueno, nosotros te vamos a dar la tinta para que tú la llenes. Oh, ya. O igual no estás obligado a usar nuestra tinta. Si tú ya te acomodas con alguna marca en especial, puedes utilizarla sin ningún problema. Solo si se pide que se respete siempre la misma tinta. Más que nada porque por la impresora En caso de que se llegara a cambiar de tinta, se tiene que hacer como una limpieza. no se puede. O sea, me refiero como de marca de tinta, que es igual tinta para sublimación. Sí, pero de marca. es que cada tinta es diferente y cada marca es diferente, por eso se recomienda siempre la misma. Ah, ¿sí? ok. O sea, Pero podemos tú conseguir una tinta. base aceite, base agua, pimentada, con solventes, con químico. Entonces todo esto afecta. Si tú ya tienes una tinta, de ejemplo, base agua, y tú le metes Color Make, que es base es pigmentada la tinta, es como si le pusieras agua al aceite. Se va a separar por completo. Esto ocasiona que creen bordes o espacios. Y ese espacio pues, obviamente daña el cabezal. Aparte el pigmento y lo que es el químico, pues desgastan más rápido. ¿Vale? Vamos a abrir esta parte de aquí, que es donde vienen los contenedores. Aquí tenemos los 4 colores, que son los mismos que vamos a utilizar. Es recomendable levantar solo uno, llenar, y una vez que se llene, tapar y levantar el siguiente. No podemos tener todos destapados, porque obviamente
Si le llegara a caer una pequeña gota de tinta al otro contenedor, se contamina y achafia. ¿Ok? Entonces siempre de uno en uno. De uno en uno. ¿Ok? Aquí vamos a llenarlo, ¿no? Lo recomendable es utilizar una jeringa de 10 mililitros con todo y aguja, y es una por cada color. Tienes que comprar básicamente 4, ¿vale? En nuestro contenedor tenemos dos entradas, una en la parte delantera o en la parte de abajo, y una en la parte de trasera o en la parte de arriba, ¿ok? Son estas dos. Tú vas a llenar la tinta siempre en la parte delantera, y la forma de llenarla va a ser la siguiente. Así. Vas a colocar la jeringa así, muy poca aguja dentro y la jeringa completamente de lado, inclinada. Y así, la primera vez lo vamos a hacer con muy despacio, lo más despacio que puedas. Esto porque pues, obviamente el vacío que tiene de que está pues, vacío básicamente, y como es la primera vez que le pones tinta y si tú la llegas a aventar rápido, rebota, te salpica toda la tinta. Entonces siempre aquí, la primera vez súper despacio, y a las siguientes veces ya lo vas a poder hacer un poco más rápido. Ok. Ok, Todo eso se tiene que hacer apagado. completamente. Vale. El primero llenado. ¿Ok? Tu contenedor es de aproximadamente 60 mililitros, entonces te va a pedir 6 jeringas de tinta. ¿Ok? Quinta y sexta jeringa, tú vas a notar que en la parte trasera, en el orificio que no se utiliza, por así decirlo, empieza a salir un poco de burbuja y también aire. Esto es completamente normal. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar limpiando la burbuja para evitar que se regrese y no tapone lo que es el conducto. Se empieza a sacar burbuja, la vamos limpiando, quinta y sexta jeringa, finalizamos la sexta jeringa, limpiamos todo, tapamos y empezamos con el siguiente. ¿Okay? Es básicamente sacar el aire y sacar la burbuja para que no le afecte al cabezal. Ok. Esta tiene drenado de tinta. Porque bueno, yo había visto que unas impresoras tienen como un drenado de tinta ya que no van. No se va inyectando bien. ¿Sí? ¿Sí? La almohadilla. Ok, ¿esa hay que limpiarla o De hecho se cambia, se cambia? pero ya es el... no sé cuánto... Es que el drenado de tinta, bueno, el uso de la almohadilla es uno. Cuando le damos mucha tinta y mucha calidad, perdón, y no lo necesita. Dos, cuando digamos se nos atora alguna hoja y la impresora está imprimiendo. O tres, cuando la dejamos mucho tiempo en uso y la impresora obviamente empieza en uso. ¿Okay? Cuando tú tienes una imagen que su resolución ya es alta y tú todavía a la impresora le das más tinta, te avienta más tinta, entonces obviamente eso se va llenando la almohadilla. Si tú le das muchas limpiezas de cabezales, la limpieza de cabezal avienta tinta a presión, entonces se va llenando la almohadilla. ¿Okay? Si tu hoja se llega a atorar y tu impresora sigue imprimiendo, se va directo a la almohadilla. O sea, todo eso va a implicar al uso de la almohadilla. El uso correcto son 10.000 impresiones. ¿Okay? En 10.000 impresiones se cambian y se vuelve a utilizar y son otras 10.000 y así sucesivamente. Pero en muchas ocasiones nos han comentado muchos clientes que por lo mismo que no la usan y le dan limpieza de cabezales seguido, en un mes ya te pide el cambio de almohadilla por la limpieza de cabezal. Ok, entonces tú, bueno, ¿por qué no la usan? Y me imagino que se les empieza como a totonear. Exactamente. Entonces ya le evitan sus limpiados, La limpieza de tinta y la limpieza profunda son las que más van a afectar a la impresora en cuestión de almohadilla. En cuestión de almohadilla. Entonces lo que tú me puedes recomendar, o lo que es más recomendable, es hacer una impresión diaria por lo mismo. Una diaria. De preferencia, no debe ser grande, puede ser una impresión pequeña, tampoco tiene que ser forzoso de sublimación, puedes meter una hoja normal y no sé si un trabajo de oficina, cualquier cosa lo puedes mandar sin ningún problema. Okay. El hecho es que la tinta se use, si no se usa, por el tipo de tinta se tapa, cuando se tapa obviamente empieza a crear ya muchas costras y es muy complicado que se tape un solo lado, o sea no quiere decir que se tapa y se tapa todo de aquí, no. Se tapa aquí, se tapa aquí, se tapa aquí. O sea, se puede llegar a tapar incluso todo el contenedor por partes. Y esto ocasiona que las impresiones empiecen a salir rayadas o con espacios en blanco y todo eso. Entonces, para evitar eso y obviamente el uso excesivo de las almohadillas, usarla una impresión diaria. Una impresión diaria. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ya que llenamos, lo que tenemos que hacer ahora va a ser conectar el cable de corriente. Lo vamos a encender. Una vez que enciende, dejamos presionado 10 segundos. Y soltamos. Al momento de nosotros dejar presionado empezamos la configuración de la impresora. El ajuste de hoja, rodillo central,
rodillo frontal, la carga de tinta y el ajuste del cabezal. Todo lo hace por sí sola y todo lo hace al mismo tiempo. A la vez es bueno, a la vez es malo. Es malo porque suele llegar a tardar hasta 30 minutos, 40 minutos en hacer todo el ajuste. ¿Ok? Eso es lo malo. Lo bueno es que nos evita lo que es la conexión de tinta. Entonces, bueno, esto ¿qué quiere decir la conexión de tinta? Todas las impresoras pueden hacerte el ajuste manual y automático. Cuando es manual, pues te tarda eso. Cuando es automático, te tarda 5 minutos. Pero obviamente, como lo estamos haciendo automático, la computadora puede llegar a detectar la falta de tinta original de Epson. Y te bloquea lo que son las impresiones. Te da cierto rango de impresión y luego hay que reiniciar y reiniciar y reiniciar y reiniciar. Entonces, sin conectar a la computadora, sin nada, solo cable de corriente. se prende 10 segundos y solito empieza a hacer. Solo la primera vez. Ya la siguiente, nada más apagado. ¿Okay? Cuando tú, digamos, conectas una impresora a la computadora y la computadora ya detecta el ajuste, se lo salta. Ya no hace nada, se lo salta directo. Entonces ya nada más hace lo que es el intercambio de comunicación, que tenga comunicación de cable USB y ya. Okay. Pues por eso la primera vez es sola y ya la siguiente la puedes tener conectada a la computadora sin ningún problema y hacer el ajuste de tinta sin ningún problema. Ok. El ajuste de tinta, ¿cada cuándo se tiene que hacer? Cada que se llene. Cada que se llene. Ok, entonces vamos a suponer, llega un cuarto y le quiero meter más, entonces ya abro, le echo la tinta y le aprieto sus... Exactamente. La ventaja es que aquí como nada más es de tinta, ya te tarda 5 o 6 minutos y ya no es tanto. Ya no es tanto. Uh-huh. Ok. Sin conectar a la computadora, yo hago la presión de sus 10 segundos, hace su ajuste. Uh-huh. ¿Cómo sé que ya está la...? Se reinicia. Se va a apagar, se va a mantener un tiempo apagada y después se enciende. Cuando enciende va a quedar al 100% en color verde. Se prende así verde al 100%. Y ya no te prende, no te hace ningún ruido ni nada. Ahí es cuando te estás dando cuenta que ya está listo. Ya está listo. Entonces ya podemos empezar la instalación y pues conectar el USB para el intercambio de datos. Así debe quedar cuando ya está lista, sin ruido, sin nada, prendida al 100%. Ok. ¿Vale? Muy ¿Dudas? ¿Se le puede meter papel fotográfico? Sí, obviamente con sus configuraciones de papel y su uso de papel. No es recomendable porque la tinta es base agua. Pues en el papel fotográfico se va a correr. Se va a correr. Uh-huh. Pero sí se puede. Ok. O busca el mate, papel mate de fotografía. Sí. Hay Es necesidad. más áspero, no se siente. Nada más que el mate como es grueso dobla las esquinas. Bueno, Ujú. las bases de aquí. Ahora sí que doblalas un poco. Así, queden como asperitas para que el rodillo las pueda jalar. El cambio de papel no hay bronca. Ese sí no. No, puedes hacer el papel desde el más económico hasta el más bueno. Lo único que cambia es este de aquí. Cuando es un papel muy económico, tienes que retirarle esto. ¿Por qué? Porque entra el aire y lo seca más rápido. Porque si no, estas partes de aquí, este de aquí, los que tenemos aquí al lado, te hacen el famoso paso de hormiga, que es cuando tu hoja te queda así toda manchada. Porque como tarda en secar la tinta, llega a ese punto y obviamente se mancha. Está fresco. Exactamente, está fresquecito, entonces empieza a manchar toda la hoja y se mancha ese. Solo si es económico, si no, se lo pone sin ningún problema. Ok, el papel que nos están dando ustedes es de buena calidad. Media. Uh-huh. Ahí no va a ser el problema de esto ni nada. ¿Te vas a llevar todos tus equipos con caja o sin caja? ¿Con caja? Todos. ¿Sí traes carro grande o camioneta? Pues, sí, traemos claro, Sí. algo grande. Ok. Bueno, no hace nada por la plana. Es la que, Ajá. Sí, la como que es la más grande de todas. Pero, te las- Regresas más tarde. lo Sí. podemos traer aquí. Con las tres, ningún problema. Sí,
hecho, si vas a hacer otras compras, van a ir aquí a dar una vuelta a la zona, desayunar, cualquier cosa, yo cierro hasta las 3, entonces ¿Cuál crees que se pone? En el de Ray, pero pues, si lo vamos a dejar así afuera, va a estar bien a la vista. No, yo creo que ya cuando ya nos vayamos, Venimos por ahí. ya pasamos, cargamos y ya Sí, nos para que no vamos. vas a dejar por ahí y gane la tentación de que